Shalom a todos los hermanos de la fe en esta maravillosa mañana del día jueves 26 de agosto del año 2021, quien transmite su hermano evangelista Joan Reyes desde Caracas, la capital de Venezuela. Por aquí nuevamente traemos una enseñanza, una reflexión a esta hora, la cual he titulado Los falsos profetas. Es un tema que netamente es esquivo en un gran número de congregaciones llamadas cristianas evangélicas a nivel mundial, pero es un tema netamente bíblico que está en las escrituras, pero que lastimosamente es esquivo en este momento. Quisiera que me acompañaras al libro de Génesis, capítulo número 3. Solamente voy a leer el verso número 1 por razones de tiempo, aunque lo debería leer hasta el verso número 6, pero no me da la capacidad del tiempo. Pero sí voy a desarrollar allí en ese espacio lo que quiere decir las escrituras. Y me acompaña en esta hora al libro de Génesis, su capítulo 3 y 3, verso 1. Lo voy a leer desde la Biblia textual de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Elohim había hecho, y dijo a la mujer: con que Elohim te ha dicho, no comáis ningún árbol del huerto. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, a esta hora presentamos esta enseñanza, Padre de la gloria, con el propósito de que tú exhortes, edifiques y consueles a tu pueblo, Padre, en cualquier lugar donde pueda llegar esta reflexión. Que seas tú trayendo vida, que seas tú trayendo iluminación al entendimiento a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Bíblicamente, un profeta, de la palabra griega profetes, significa un mensajero, alguien que lleva el mensaje divino, podría decirse dentro del concepto de lo que es un profeta. Aquí en las escrituras del capítulo 3 de Génesis, del 1 al 6, narra el acontecimiento allí en el huerto del Edén entre Eva, la primera mujer que el Padre creó de la costilla del primer hombre, Adán, y la serpiente allí tomada, usada por el enemigo, por nuestro adversario. Vemos que el Padre le da una ordenanza a Adán, que bien sabe aquí por las escrituras que la mujer había recibido cierta enseñanza de parte de Adán. Y el adversario muy astutamente dice la escritura que era astuta. Y si vemos esa palabra, si la tomamos en cuenta, la palabra astuta, astucia o astuto es alguien que realmente tiene la capacidad de engañar. Alguien que actúa bajo engaño. Y así actuó Satanás como el primer profeta, como el primer mensajero en tergiversar el mensaje que se le había dado a Adán, obviamente, y que tenía que impartírselo a Eva, pero lo tergiversó a su conveniencia. Hoy en día, siglo XXI, los hijos del diablo, porque las escrituras narran de los hijos del Padre,
y de los hijos del diablo. Y no es que yo lo estoy satanizando, no. Las escrituras lo establecen. Los hijos de Satanás, bajo la astucia, bajo la sagacidad, bajo la audacia, engañan a mucho pueblo. La única arma, entiéndase bien, la única arma que Satanás tiene para sacarlo a usted del propósito del Padre, que es primeramente darle salvación y para que usted pueda tener crecimiento espiritual, es el engaño. Así actúan los falsos profetas, bajo el engaño. Vamos a ver aquí en el libro de el profeta Ezequiel, su capítulo 13, verso del 1 al 3, desde la Reina Valera 2006 leo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que solo profetizan lo que hay en sus propios corazones: escuchad la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Elohim: ay de los profetas insensatos que andan tras su propio espíritu, que nada han visto. Vemos el poder del engaño bajo la sutileza de los falsos profetas. ¿Quieres saber cuál es una de las grandes sutilezas, armas que el enemigo usa en este tiempo? Y es esta. Es muy común y la vas a conseguir en las redes sociales por todos lados. El Señor me reveló. Es muy popular usada dentro del ámbito de los falsos profetas, dentro del escenario de los falsos profetas. Y revelar es quitar el velo. Es quitar el velo para que podamos ver la realidad. Recordemos que muchos, cuando llegamos al Mesías, veníamos con ceguera espiritual. Una vez que el Padre se nos da a conocer, se nos revela a través del conocimiento escritural de nosotros, cae un velo y empezamos a conocer lo que antes no conocíamos a través de las escrituras. Si seguimos avanzando, aquí dentro de la enseñanza, quiero ir a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. En su verso 26. Dice la escritura: ay, cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres los falsos profetas. Usted sabe, una de las características de un falso profeta es que busca ser popular dentro de la congregación donde está. Él es el centro de atracción. Él es el que tiene la revelación. Él es el que tiene, supuestamente, comillas, lo que el Padre le ha revelado para el pueblo. Pero busca su propia fama. Envanecido, llevado por su orgullo y por su soberbia. Buscan su propia fama. Se crean sus propios evangelios. Se crean sus propias ideas.
Pero hay algo, una característica negativa de los falsos profetas. ¿Y usted sabe cuál es? Que cuando se confronta literalmente, frontalmente al falso profeta, él se escuda en su cobardía para evadir la situación. Quiere salir rápidamente de la escena. Son cobardes. Los falsos profetas son cobardes. Y aparte de que son cobardes, son hipócritas. Y los hipócritas no dicen la verdad. Características de los falsos profetas. Son extremadamente hábiles, sutiles, sagaces, audaces, pero son cobardes y son hipócritas. Dos características negativas que se van a conseguir en los falsos profetas. Avanzamos con la enseñanza. ¿Cómo reconozco yo a un falso profeta? ¿Cómo lo reconozco bíblicamente? Vamos a Mateo, su capítulo 7, versos 15 y 16. Dice la escritura, advertencia de Jesús el Mesías, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y los higos de los abrojos? Guardaos, nos dice el Señor Yeshua. Señor Jesús nos dicen guárdense, porque para los postreros, los últimos tiempos, van a aparecer falsos profetas. Y ustedes los deben de reconocer en el Espíritu y guiados por el Espíritu Santo. Son por su fruto. Y el fruto es las actitudes negativas de los falsos profetas. Es por las actitudes que los vamos a conocer. Son arrogantes, son altivos, son sagaces, imperativos. Son los que siempre tienen la razón. Pero una vez se los digo, son cobardes y son hipócritas. Características negativas de un falso profeta. Siempre evaden. Ellos siempre esquivan ser confrontados. ¿Qué hacen? ¿Qué hace un falso profeta? ¿Qué hace? Segunda del apóstol Pedro, en su capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. A mí me llamó la atención este libro que yo compré cuando estaba en México, que se llama Desenmascarando al Espíritu del Anticristo. Lo que el escritor dijo aquí en la página 54. Hoy en día este espíritu es tan sofisticado que se disfraza y opera en medio de lo que llaman restauración y visitación de Dios. Eso está aquí en el capítulo 4, donde dice ángeles de luz. Son sofisticados. El enemigo, Satanás, que es audaz, y sus hijos que se visten de ángel de luz, son audaces, son sagaces y son sofisticados en este tiempo. Vean el texto que acabamos de tomar en cuenta. Habla de un pasado, pero dice, pero como también habrá entre vosotros falsos maestros. Habla de un presente, futuro continuo que lo estamos viendo hoy. Hoy hay falsos maestros
dentro de nuestras congregaciones. ¿Y qué hacen? Vean lo que hace un falso maestro. Introducirán encubiertamente herejías. Las introducen dentro del cuerpo del Mesías encubiertamente, con sagacidad, con astucia, con blandez, tanto que el mensaje se vuelve insípido, pero va cargado de un gran veneno llamado herejía. Primera a Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Aquí la palabra espíritu se traduce como persona. Cuando llega a la congregación, usted no se deje intimidar por el título, porque sea profeta, porque sea apóstol, porque sea evangelista, porque sea lo que sea del título que le quieran colocar. El deber suyo es probar a esa persona a través de las escrituras para ver si el mensaje que él está dando está acorde con las escrituras. Si no está acorde el mensaje con las escrituras, entonces el mensaje debe ser rechazado inmediatamente. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el cumplimiento profético que Yeshua, el Mesías, nos dijo: van a venir falsos profetas. Van a venir falsos profetas. Aún el apóstol Pablo dijo: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que dañarán a las ovejas, al rebaño del Padre, y hoy lo estamos viendo. Últimos tiempos, debemos de apartarnos conforme a lo que dicen Romanos en su capítulo 16, rápidamente, en su capítulo 16. Dice: os ruego, hermano, que pongáis atención a lo que causa disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendiste, y apartaos de ellos. Los falsos profetas causan disensiones, causan tropiezos contra la doctrina, contra este fundamento doctrinal. Los tales no sirven al Padre, sino que se sirven a ellos mismos. Se apacientan ellos mismos, se consienten ellos mismos, pero se consiente en el error y la mentira. ¿Y sabe qué? La epístola de Judas, que hoy no se toma en cuenta en muchas congregaciones, habla acerca de la condenación de los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos. Verso 4: porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Padre y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único y soberano Señor. ¿Y cómo lo niegan? ¿Y cómo lo niegan? Porque el enemigo es tan astuto que aún hoy en día hemos visto, entre comillas, supuestos hermanos predicando una verdad, pero sus acciones dicen que no viven lo que predican, ni mucho menos lo que enseñan. Viven de la mentira y del error. Niegan a Yeshua, el Mesías, es a través de sus actos, a través de sus acciones. Así es que lo niegan. Tienen vida de doble moral. Recientemente, y desde que
empecé a ser iluminado, a ser guiado por el Espíritu, a escudriñar las Escrituras, a saber la verdad, me ha tocado confrontar a los falsos maestros y a los falsos profetas. Y es el deber ser. Amados, dice Judas en su verso 3, amados, poniendo toda diligencia, escribo a nosotros común, tuve necesidad y escribiros que contendáis ardientemente por la fe. Defendamos el evangelio de nuestro amado Salvador Yeshua el Mesías. Amén.